Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Tengo una palabra del Señor que hace unos meses mostró que la burla contra Dios es el último escaño antes del juicio. E hice un video, pero voy a reiterar lo que básicamente era, porque hemos visto lo que ha pasado en las Olimpiadas y ha sido un escándalo que ha cundido el mundo entero. Este mundo como estamos hoy, los medios comunicativos nos enteramos de todo casi al instante. Y a continuación lo pongo aquí porque las palabras que dije hace un año son muy relevantes para hoy día. Dios les bendiga. Tengo algo que compartir que me parece que es interesante y revelatorio. He estado leyendo Crónicas y el Nuevo Testamento. Primero el Antiguo y después voy al Nuevo en mis estudios y en devoción. Y hay un tema que encontré que se refiere cuando las personas están tan alejadas, habiendo conocido la cultura y la nación a Dios, y se han alejado de tal manera que lo que queda es burla. Eso pasó en el tiempo de los reyes del norte, y está en la Biblia y se los voy a leer. Pasó en el tiempo después del reino de Judá, cuando ya estaban rebelándose y Babilonia venía y todavía se reían de los profetas. Pero también lo encontré en el tiempo de Jesús. Y en las tres circunstancias que esto pasó, hubo juicio. Y es triste, porque yo creo que nosotros, esta generación que estamos viviendo, y en muchos países, pero yo sé que este país lo hace, que se mofa y se burla de las cosas de Dios. Es muy interesante y es triste. La primera parte la encontré en Segunda de Crónicas 31, 30, en 30. Ezequías celebra la Pascua. Ezequías era del rey de Judá y se había arrepentido y buscaba las cosas de Dios y quería celebrar la Pascua, que hacía años que no se celebraba, especialmente la parte de las tribus del norte, y mandó emisarios por todo Israel para que vinieran a celebrar la Pascua. Pasaron correos, dice, pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zebulón, mas se reían y burlaban de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Pero es triste ver que el reino del norte desapareció de los anales de la historia cuando vino a Siria y se los llevó. Y todavía hoy en día están buscando esas tribus. Y yo sé que Dios sabe dónde están y las va a traer, pero lo que es singular es que se burlaron. Y es que ya no había amor, no había respeto, no había temor de Dios. De las cosas de Dios se burlaron. Ahora, años después, cuando ya el reino de Judá había llegado al máximo de pecado y apostasía, mandaba Dios sus profetas. Dice, Segunda de Crónicas 36, 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándote de sus profetas, hasta que subió la ira de
Adonai de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. ¿Qué pasó? Se los llevaron cautivos a Babilonia por 70 años. Por la gracia de Dios, regresaron para establecer nuevamente el reino de Judá, aunque habían pasado mucho y ya no eran libres, pertenecían a las naciones, los reinos de los gentiles, hasta el tiempo de Jesús, que estaban los romanos. Ahora, ¿dónde dice que se burlaron de Jesús? Sabemos que se burlaron en la cruz, pero antes de eso ya estaba escrito que se estaban burlando de él. Me dio mucha pena en mi alma porque tenemos que examinarnos a nosotros mismos, examinarnos como nación y ver en qué estado hemos llegado. Y dice que Jesús estaba hablando sobre las riquezas y está en Lucas 16. El Señor estaba diciendo las cosas, enseñar en parábola, y estaba hablando, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Y estaba explicando lo que hizo ese mayordomo. Y dijo el mayordomo cuando el amo encontró que él estaba haciendo trampa y robándose el dinero, dice, ya sé lo que voy a hacer. Voy a llamar a los deudores y voy a decir que escriban que no deben tanto. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Estaba diciendo que no pongamos la mira en esas riquezas, que las usemos para poder ganar el reino de Dios, pero no es por obras, pero él estaba apuntando a que ¿qué ganamos con tener tantas riquezas? Dásela a la gente necesitada. Y sigue el Señor diciendo, pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Es decir, en este mundo, si hacemos las cosas para Dios y damos, entonces Él nos va a recompensar con lo verdadero, porque este mundo se pasa. Y el versículo 14 del 16 dice, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Y a mí me impactó. Yo sé que se rieron del Señor y se burlaron y lo escarnecieron en la cruz. Pero aquí en Lucas lo dice claramente que tenían el corazón tan cegado por las riquezas y el honor que recibían y las cosas de este mundo, que se reían del Señor Jesús cuando hablaba de dar a los pobres y ayudar a los semejantes. Se burlaban de el Dios eterno, porque Él es Dios con nosotros. Después de estas cosas, el Señor Jesús le preguntaron en el capítulo 17 de Lucas, dice, preguntando a los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió Jesús en el versículo 20 del 17. El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Quién es el reino de Dios? Jesús, el reino de Dios. ¿Qué dice la palabra? Que le pondrán Emmanuel, ¿qué quiere decir? Dios con nosotros. Bueno,
Esta enseñanza es difícil de dar. Esta meditación es difícil de dar a conocer porque yo creo que estamos en esos últimos días que ridiculizan a las personas que hablan de Dios, ridiculizan y se ríen y se burlan del Señor Jesús y de los seguidores de Él. Yo sé, también pongo estos videos y estoy diciendo, no es lo que yo digo ni lo que yo hago, eso no importa, yo no soy nadie. Pero cuando se burlan de Dios y cuando escarnecen las cosas del Señor, quiere decir que ya la situación y el engaño ha llegado tan alto que solo queda juicio. Así que tengamos cuidado. Así que tengan cuidado, tengamos todos cuidado para no caer en esas abominaciones. Hace un año di este estudio. Nunca me imaginé que íbamos a ver mundialmente algo tan abominable como fue la presentación de la apertura de las Olimpiadas. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Vayamos a sus pies, nos arrepentamos. Que Dios les bendiga. Gracias por escucharme.